Capítulo 9 de Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Es del dominio público. Capítulo 9. El día comenzó con grandes contrariedades para el cazador confiado a la pericia de Sangonera. Antes de amanecer, al clavar el puesto, el prudente burgués tuvo que implorar el auxilio de algunos barqueros, que rieron mucho viendo el nuevo oficio del vagabundo. Con la presteza de la costumbre, clavaron 3 estacas en el fondo fangoso de la albufera y colocaron, apoyado en ellas, el enorme tanque que había de servir de refugio al cazador. Después rodearon de cañas el puesto para engañar a las aves y que se acercaran confiadas, creyendo que era un pedazo de carrizal en medio del agua. Para ayudar a este engaño, en torno del puesto flotaban los bots, unas cuantas docenas de patos y fúlicas esculpidos en corcho que, con las ondulaciones del lago, movíanse a flor de agua. De lejos causaban la impresión de una manada de pájaros nadando tranquilamente cerca de las cañas. Sangonera, satisfecho de haberse librado de todo trabajo, invitó al amo a ocupar el puesto. Él se alejaría en el barquito a cierta distancia para no espantar a la caza, y cuando llevase muertas varias fúlicas, no tenía más que gritar, e iría a recogerlas sobre el agua. Vaya, bona sort, don Joaquín. El vagabundo hablaba con tanta humildad y mostraba tales deseos de ser útil, que el bondadoso cazador sintió desvanecerse su enfado por las torpezas anteriores. Estaba bien. Él le llamaría tan pronto como tumbase un pájaro. Para no aburrirse durante la espera, podía ir dando alguna mojada en los guisos de sus provisiones. La señora le había pertrechado con tanta abundancia como si fuese a dar la vuelta al mundo. Y señalaba 3 enormes pucheros cuidadosamente tapados, a más de abundantes panes, una cesta de fruta y una gran bota de vino. El hocico de Sangonera tembló de emoción viendo confiado a su prudencia aquel tesoro que venía tentándole en la proa desde la noche anterior. No le había engañado Tonet al hablar de lo bien que se trataba el parroquiano. Gracias, don Joaquín. Ya que era tan bueno y le invitaba a mojar, se permitiría alguna ligera sucaeta para entretener el tiempo. Una mojadita nada más. Y alejándose del puesto, se situó al alcance de la voz del cazador, encogiéndose después en el fondo del barquito. Había amanecido, y los escopetazos sonaban en toda la albufera, agrandados por el eco del lago. Apenas si se veían sobre el cielo gris las bandas de pájaros que levantaban el vuelo espantados por el estruendo de las descargas. Bastaba que en su veloz aleteo descendiesen un poco buscando el agua para que inmediatamente una nube de plomo cayese sobre ellos. Al quedar don Joaquín solo en su puesto, no pudo evitar una emoción semejante al miedo. Se veía aislado en medio de la albufera, dentro de un pesado cubo, sin otro sostén que unas estacas, y temía moverse, con la sospecha de que todo aquel catafalco acuático viniera abajo sepultándolo en el fango. El agua, con suaves ondulaciones, venía a chocar en el borde de madera, a la altura de la barba del cazador, y su continuo chap chap le causaba escalofríos. Si aquello se hundía, pensaba don Joaquín, por pronto que llegase el barquero ya estaría en el fondo con todo el peso de la escopeta, los cartuchos y aquellas botas enormes que le causaban insoportable picazón, hundidas en la paja de arroz de que estaba atiborrado el cubo. Le ardían las piernas, mientras sus manos estaban ateridas por el fresco del amanecer y el frío glacial de la escopeta. ¿Y esto era divertirse? Comenzaba a encontrar pocos lances a un placer tan costoso. ¿Y los pájaros? ¿Dónde estaban aquellas aves que sus amigos cazaban a docenas? Hubo un momento en que se revolvió impetuosamente en su asiento giratorio, llevándose a la cara la escopeta con trémula emoción. Ya estaban allí. Nadaban descuidadamente en torno del puesto. Mientras él reflexionaba, casi adormecido por el fresco del amanecer, habían llegado a docenas huyendo de los lejanos escopetazos y nadaban junto a él con la confianza del que encuentra un buen refugio. No tenía más que tirar a ciegas. Caza segura. Pero al ir a hacer fuego, reconoció los bots.
toda la banda de pájaros de corcho que había olvidado por la falta de costumbre, y bajó la escopeta mirando en torno con el temor de encontrar en la soledad los ojos burlones de sus amigos. Volvió á esperar. ¿Contra qué demonios tiraban aquellos cazadores cuyas escopetas no cesaban de conmover la calma del lago? Poco después de salir el sol, don joaquín pudo disparar por fin su arma virgen. Pasaron 3 pájaros casi á flor de agua. El novel cazador hizo fuego temblando. Le parecían aquellas aves enormes, monstruosas, verdaderas águilas agigantadas por la emoción. El primer tiro sirvió para que avivasen aún más el vuelo, pero inmediatamente partió el segundo, y una fúlica, plegando las alas, cayó después de varias volteretas, quedando inmóvil sobre el agua. Don joaquín se levantó con tal ímpetu que hizo temblar el puesto. En aquel instante se consideraba superior á todos los hombres. Admirábase á sí mismo, adivinando en él una fiereza de héroe que nunca había sospechado. sangonera barquero gritó con voz trémula de emoción. Una ya en tenim una. Le contestó un gruñido casi ininteligible, una boca llena, atascada, que apenas abría paso á las palabras. Estaba bien, ya iría á recogerlas cuando fuesen más. El cazador, satisfecho de su hazaña, volvió á ocultarse tras la cortina de carrizos, seguro de que se bastaba él solo para acabar con los pájaros del lago. Toda la mañana la pasó disparando, sintiendo cada vez con más intensidad la embriaguez de la pólvora, el placer de la destrucción. Tiraba y tiraba sin fijarse en distancias, saludando con la escopeta á todos los pájaros que pasaban ante su vista, aunque volasen cerca de las nubes. ¡Cristo! Sí que era divertido aquello. Y en estas descargas á ciegas, alguna vez tocaba su plomo á infelices pájaros que caían por obra de la fatalidad víctimas de una mano torpe, después de haber escapado ilesos de los cazadores más hábiles. Mientras tanto, sangonera permanecía invisible en el fondo de la barca. ¡Qué día, radeu! El arzobispo de Valencia no estaría mejor en su palacio que él en el barquito, sentado sobre la paja, con una pataca de pan en la mano y oprimiendo un puchero entre las piernas. Que no le hablasen á él de las abundancias de casa de Cañamél. Miseria y presunción que únicamente podían deslumbrar á los pobres. Los señores de la ciudad eran los que se trataban bien. Había comenzado por pasar revista á los 3 pucheros, cuidadosamente tapados con gruesas telas amarradas á la boca. ¿Cuál sería el primero? Escogió á la ventura, y abriendo uno se dilató su hocico voluptuosamente con el perfume del bacalao con tomate. Aquello era guisar. El bacalao estaba deshecho entre la pasta roja del tomate, tan suave, tan apetitoso, que al tragar sangonera el primer bocado, creyó que le bajaba por la garganta un néctar más dulce que el líquido de las vinajeras que tanto le tentaba en sus tiempos de sacristán. Con aquello se quedaba. No había por qué pasar adelante. Quiso respetar el misterio de los otros 2 pucheros, no desvanecer las ilusiones que despertaban sus bocas cerradas, tras las cuales presentía grandes sorpresas. Ahora á lo que estábamos. Y metiendo entre sus piernas el oloroso puchero, comenzó á tragar con sabia calma, como quien tiene todo el día por delante y sabe que no puede faltarle ocupación. Mojaba lentamente, pero con tal pericia, que al introducir en el perol su mano armada de un pedazo de pan, bajaba considerablemente el nivel. El enorme bocado ocupaba su boca, hinchándole los carrillos. Trabajaban las mandíbulas con la fuerza y la regularidad de una rueda de molino, y, mientras tanto, sus ojos fijos en el puchero exploraban las profundidades, calculando los viajes que aún tendría que realizar la mano para trasladarlo todo á su boca. De vez en cuando arrancábase de esta contemplación. ¡Cristo! El hombre honrado y trabajador no debe olvidar sus obligaciones en medio del placer. Miraba fuera de la barca y al ver aproximarse los pájaros lanzaba su aviso. Don Joaquín, per la part del Palmar. Don Joaquín, per la part del Saler. Después de avisar al cazador por dónde venían las aves,
Sentíase fatigado de tanto trabajo y daba un fuerte tentón á la bota de vino, reanudando el mudo diálogo con el puchero. Llevaba el amo derribadas unas 3 fochas cuando Sangonera dejó a un lado el perol casi vacío. En el fondo, adheridas á las paredes de barro, quedaban unas cuantas hilachas. El vagabundo sintió el llamamiento de su conciencia. ¿Qué iba á quedar para el amo si se lo comía todo? Debía contentarse con una mojadita nada más. Y guardando el puchero bajo la proa cuidadosamente tapado, su curiosidad le impulsó á abrir el segundo. ¡Redeu! ¡Qué sorpresa! Lomo de cerdo, longanizas, embutido del mejor. Todo frío, pero con un tufillo de grasa que conmovió al vagabundo. Cuánto tiempo que su estómago, habituado á la carne blanca é insípida de las anguilas, no había sentido el peso de las cosas buenas que se fabrican tierra adentro. Sangonera se reprochó como una falta de respeto al amo despreciar el segundo puchero. Sería tanto como manifestar que él, hambriento vagabundo, no se enternecía ante las buenas cosas que se guisaban en casa de don Joaquín. Por una mojada más o menos no iba á enfadarse el cazador. Y otra vez volvió á acomodarse en el fondo de la barca, con las piernas cruzadas y el puchero entre ellas. Sangonera se estremecía voluptuosamente al tragar los bocados. Cerraba los ojos para apreciar mejor su lento descenso al estómago. ¡Qué día, señor! ¡Qué gran día! Parecíale que mascaba por primera vez en toda la mañana. Ahora miraba con desprecio el primer puchero metido bajo la proa. Aquel guiso era bueno como entretenimiento, para engañar el estómago y divertir las mandíbulas. Lo bueno era esto, las morcillas, la longaniza, el lomo apetitoso que se deshacía entre los dientes dejando tal sabor que la boca buscaba otro pedazo y otro después, sin tener nunca bastante. Al ver la facilidad con que se vaciaba el segundo puchero, Sangonera sentía afán por servir al amo, cumpliendo minuciosamente sus obligaciones y siempre con las mandíbulas ocupadas miraba á todos lados, lanzando unos gritos que parecían mugidos. «Per la part del Saler! Per la part del Palmar!» Para que no se formase un tapón en su garganta, apenas si dejaba quieta la boca. Bebía y bebía de aquel vino mucho mejor que el de Neleta, y el rojo líquido parecía excitar su apetito, abriendo nuevas simas en el estómago sin fondo. Sus ojos brillaban con el fuego de una embriaguez feliz. Su cara, en fuerza de colorearse, tomaba un tinte violáceo, y los eructos ruidosos le conmovían de pies á cabeza. Con sonrisa placentera se golpeaba el hinchado vientre. ¿Qué tal? Com va això? Preguntaba á su estómago, como si fuese un amigo dándole palmadas. Y su embriaguez era más dulce que nunca. Una embriaguez de hombre bien comido que bebe en plena digestión, no la borrachera triste y lóbrega que le acometía en su miseria cuando arrojaba copas y copas en el estómago vacío, encontrando en las riberas del lago gentes que le convidaban siempre á beber, pero nadie que le ofreciera un pedazo de pan. Sumíase en su borrachera sonriente, sin dejar por esto de comer. La albufera la veía de color rosa. El cielo, de un azul luminoso, parecía rasgarse con una sonrisa igual á aquella que le acarició una noche en el camino de la dehesa. Únicamente veía negro, con la lobreguez de una tumba vacía, el puchero que guardaba entre las piernas. Se lo había comido todo, ni restos quedaban del embutido. Quedó como aterrado un momento por su voracidad, pero después su apetito le dio risa, y para pasar la amargura de la falta, empinó la bota largo rato. Reía á carcajadas pensando en lo que dirían en el palmar al conocer su hazaña, y con el deseo de completarla, probando todos los víveres de don Joaquín, destapó el tercer puchero. Rediel, 2 capones atascados entre las paredes de barro, con la piel dorada y chorreando grasa. 2 adorables criaturas del señor sin cabeza, con los muslos unidos al cuerpo por varias vueltas de tostado bramante y la pechuga saliente y blanca como la de una señorita. Si no metía mano a aquello, no era hombre, aunque don Joaquín le soltase un escopetazo. ¿Cuánto tiempo que no probaba tales golosinas?
No había comido carne desde la época en que servía de perro á Tonet y cazaban por bravura en la dehesa. Pero, pensando en la carne estoposa y áspera de los pájaros del lago, aumentábase el placer con que devoraba las blancas fibras de los capones, la piel dorada que crujía entre sus dientes mientras chorreaba la grasa por la comisura de sus labios. Comía como un autómata, con la voluntad tenaz de tragar y tragar, mirando ansiosamente lo que quedaba en el fondo del puchero, como si estuviera empeñado en una apuesta. De vez en cuando sentía arrebatos infantiles, deseos de ebrio, de alborotar y hacer jugarretas. Cogía manzanas del cesto de la fruta y las arrojaba contra los pájaros que volaban lejos como si pudiera alcanzarlos. Sentía hacia don Joaquín una gran ternura por la felicidad que le había proporcionado. Deseaba tenerle cerca para abrazarlo. Le hablaba de tú con tranquila insolencia, y sin que se viera un ave en el horizonte bramaba con mugido interminable. Chimo, Chimo, tira, que t'entran. En vano se revolvía el cazador mirando á todas partes. No se veía un pájaro. ¿Qué quería aquel loco? Lo que debía hacer era aproximarse para recoger las fúlicas muertas que flotaban en torno del puesto. Pero Sangonera volvía á encogerse en la barca sin obedecer el mandato. Tiempo quedaba. Ya iría después. Que matase mucho era su deseo. En su afán de probarlo todo, destapaba ahora las botellas, gustando tan pronto el ron como la absenta pura, mientras la albufera comenzaba á obscurecerse para él en pleno sol y sus piernas parecían clavarse en las tablas de la barca sin fuerzas para moverse. A mediodía don Joaquín, hambriento y deseoso de salir de aquel cubo que le obligaba á permanecer inmóvil, llamó al barquero. En vano sonaba su voz en el silencio. ¡Sangonera! ¡Sangonera! El vagabundo con la cabeza por encima de la borda le miraba fijamente, repitiendo que iba enseguida, pero continuaba inmóvil, como si no lo llamasen á él. Cuando el cazador, rojo de tanto gritar, le amenazaba con un escopetazo, hizo un esfuerzo, se puso en pie tambaleando, buscó la percha por toda la barca, teniéndola junto á sus manos, y por fin comenzó á aproximarse lentamente. Al saltar don Joaquín al barquito pudo estirar sus piernas, entumecidas por tantas horas de espera. El barquero, por su mandato, comenzó á recoger los pájaros muertos, pero lo hacía á tientas, como si no los viese, echando el cuerpo fuera con tanto ímpetu que varias veces hubiese caído al agua á no sostenerlo el amo. Malaít, exclamaba el cazador, es que estás borracho. Pronto tuvo la explicación examinando sus provisiones ante la mirada estúpida de Sangonera. Los pucheros vacíos, la bota arrugada y mustia, las botellas abiertas, de pan solo algunos mendrugos, y la cesta de la fruta podía volcarse sobre el lago sin miedo a que cayera nada. Don Joaquín sintió deseos de levantar la culata de su escopeta sobre el barquero, pero pasado este impulso quedóse contemplando con asombro. ¿Aquel destrozo lo había hecho él solo? Vaya un modo de dar mojaditas que tenía el bigardo. ¿Dónde se había metido tanta cosa? ¿Podía caber en estómago humano? Pero Sangonera, oyendo al enfurecido cazador, que le llamaba pillo y sinvergüenza, sólo sabía contestar con voz quejumbrosa. Ay, don Joaquín, estic mal, molt mal. Sí que se sentía mal. No había más que ver su cara amarillenta, sus ojos que en vano pugnaban por abrirse, sus piernas que no podían sostenerse erguidas. Enfurecido el cazador, iba á golpear á Sangonera, cuando éste se desplomó en el fondo del barquito, clavándose las uñas en la faja como si quisiera abrirse el vientre. Encorvábase hecho una pelota con dolorosas convulsiones que crispaban su cara, dando á los ojos una vidriosa opacidad. Gemía, y al mismo tiempo arqueábase con profundas convulsiones, pugnando por arrojar del cuerpo el prodigioso atracón que parecía asfixiarle con su peso. El cazador no sabía qué hacer, y otra vez encontraba enojoso su viaje á la albufera.
Tras media hora de juramentos, cuando ya se creía condenado á coger la percha y emprender por sí mismo la marcha hacia el saler, se apiadaron de sus gritos unos labradores de los que cazaban sueltos por el lago. Reconocieron á Sangonera y adivinaron su mal. Era un atracón de muerte. Aquel vagabundo debía acabar así. Movidos por esa fraternidad de las gentes del campo, que les impulsa á prestar ayuda hasta á los más humildes, cargaron á Sangonera en su barca para llevarlo al palmar, mientras uno de ellos se quedaba con el cazador, satisfecho de servirle de barquero á cambio de disparar su escopeta. A media tarde vieron las mujeres del palmar caer al vagabundo en la orilla del canal con la inercia de un fardo. pillo alguna borrachera gritaban todas. Pero los buenos hombres que hacían la caridad de llevarlo en alto como un muerto hasta su mísera barraca movían la cabeza tristemente. No era sólo embriaguez, y si el vago escapaba de aquella, bien podía decirse que su carne era de perro. Relataban aquel atragantamiento portentoso que le ponía á morir, y las gentes del palmar reían asombradas, sin ocultar al mismo tiempo su satisfacción, contentas de que uno de los suyos demostrase tan inmenso estómago. Pobre Sangonera. La noticia de su enfermedad circuló por todo el pueblo, y las mujeres fueron en grupos hasta la puerta de la barraca, asomándose á este antro del que todos huían antes. Sangonera tendido en la paja, con los ojos vidriosos fijos en el techo y la cara de color de cera, se estremecía rugiendo de dolor como si le desgarraran las entrañas. Expelía en torno de él nauseabundos arroyos de líquidos y alimentos á medio masticar. ¿Cómo estás, Sangonera? Preguntaban desde la puerta. Y el enfermo contestaba con un gruñido doloroso, cambiando de posición para volver la espalda, molestado por el desfile de todo el pueblo. Otras mujeres, más animosas, entraban, arrodillándose junto á él, y le tentaban el abdomen queriendo saber dónde le dolía. Discutían entre ellas sobre los medicamentos más apropiados, recordando los que habían surtido efecto en sus familias. Después buscaban á ciertas viejas acreditadas por sus remedios, que gozaban mayor respeto que el pobre médico del palmar. Llegaban unas con cataplasmas de hierbas guardadas misteriosamente en sus barracas. Presentábanse otras con un puchero de agua caliente, queriendo que el enfermo se lo tragase de golpe. La opinión de todas era unánime. El infeliz tenía parada la comida en la boca del estómago y había que hacer que arrancase. Señor, qué lástima de hombre. Su padre muerto de una borrachera, y él estirando la pata de un atracón. ¡Qué familia! Nada revelaba á Sangonera la gravedad de su estado como esta solicitud de las mujeres. Se miraba en la conmiseración general como en un espejo y adivinaba el peligro al verse atendido por las mismas que el día anterior se burlaban de él, riñendo á los maridos y á los hijos cuando los encontraban en su compañía. ¡Pobret! ¡Pobret! Murmuraban todas. Y con esa valentía de que sólo es capaz la mujer ante la desgracia, le rodeaban, saltando sobre los residuos hediondos que salían á borbotones de su boca. Ellas sabían lo que era aquello. Tenía un nudo en las tripas. Y con caricias maternales le decidían a que abriese sus mandíbulas, apretadas por la crispación, haciéndole tragar toda clase de líquidos milagrosos que al poco rato devolvía á los pies de las enfermeras. Al cerrar la noche lo abandonaron. Habían de guisar la cena en sus casas y el enfermo quedó solo en el fondo de la choza, inmóvil bajo la luz rojiza de un candil que las mujeres colgaron de una grieta. Los perros del pueblo asomaban á la puerta sus hocicos y consideraban largamente con sus ojos profundos al enfermo, alejándose después con lúgubre aullido. Durante la noche fueron los hombres los que visitaron la barraca. En la taberna de Cañamél se hablaba del suceso, y los barqueros, asombrados de la hazaña de Sangonera, querían verle por última vez. Se asomaban á la puerta con paso vacilante, pues los más de ellos estaban ebrios después de haber comido con los cazadores. Sangonera, fill meu, ¿cómo estás? Pero inmediatamente retrocedían, heridos por el hedor del lecho de inmundicias en que se revolvía el enfermo.
Algunos, más animosos, llegaban hasta él para bromear con brutal ironía, invitándolo á beber la última copa en casa de Cañamél. Pero el enfermo sólo contestaba con un ligero mugido y cerraba los ojos, sumiéndose de nuevo en su sopor cortado por vómitos y estremecimientos. A media noche el vagabundo quedó abandonado. Tonet no quiso ver á su antiguo compañero. Había vuelto á la taberna después de un largo sueño en la barca. Sueño profundo, embrutecedor, rasgado á trechos por rojas pesadillas y arrullado por las descargas de los cazadores que rodaban en su cerebro como truenos interminables. Al entrar se sorprendió viendo á Neleta sentada ante los toneles, con una palidez de cera, pero sin la menor inquietud en sus ojos, como si hubiese pasado la noche tranquilamente. Tonet se asombraba ante la fuerza de ánimo de su amante. Cambiaron una mirada profunda de inteligencia, como miserables que se sienten unidos con nueva fuerza por la complicidad. Después de larga pausa, ella se atrevió á preguntarle. Quería saber cómo había cumplido su encargo. Y él contestó con la cabeza inclinada y los ojos bajos, cual si todo el pueblo lo contemplase. Sí, lo había dejado en lugar seguro. Nadie podría descubrirlo. Tras estas palabras, cambiadas con rapidez, los dos quedaron silenciosos, pensativos. Ella tras el mostrador, él sentado en la puerta, de espaldas á Neleta evitando verla. Parecían anonadados, como si gravitase sobre ellos un peso inmenso. Temían hablarse, pues el eco de su voz parecía avivar los recuerdos de la noche anterior. Habían salido de la situación difícil. Ya no corrían ningún peligro. La animosa Neleta se asombraba de la facilidad con que todo se había resuelto. Débil y enferma, encontraba ánimos para permanecer en su sitio. Nadie podía sospechar lo ocurrido durante la noche, y sin embargo los amantes se sentían súbitamente alejados. Algo se había roto para siempre entre los dos. El vacío que dejaba al desaparecer aquel pequeñuelo apenas visto se agrandaba inmensamente, aislando á los dos miserables. Pensaban que en adelante no tendrían más aproximación que la mirada que cruzasen recordando su antiguo crimen. Y en Tonet aún era más grande la inquietud al recordar que ella desconocía la verdadera suerte del pequeño. Al llegar la noche se llenó la taberna de barqueros y cazadores que volvían á sus tierras de la ribera, mostrando los manojos de pájaros muertos ensartados por el pico. Gran tirada. Todos bebían, comentando la suerte de determinados cazadores y la brutal hazaña de Sangonera. Tonet iba de grupo en grupo, con el deseo de distraerse, discutiendo y bebiendo en todos los corrillos. Su propósito de olvidar por medio de la embriaguez le hacía beber y beber con forzada alegría, y los amigos celebraban el buen humor del cubano. Nunca le habían visto tan alegre. El tío Paloma entró en la taberna y sus ojillos escudriñadores se fijaron en Neleta. Reina, qué blanca. ¿Es que estás mala? Neleta habló vagamente de una jaqueca que no la había dejado dormir, mientras el viejo guiñaba sus ojos maliciosamente, uniendo la mala noche á la fuga inexplicable de su nieto. Después se encaró con éste. Le había puesto en ridículo ante aquel señor de Valencia. Su conducta no era digna de un barquero de la Albufera. Con menos motivo había dado de bofetadas á más de uno en sus buenos tiempos. Solo un perdido como él podía ocurrírsele convertir en barquero á Sangonera, que había reventado de hartura apenas le dejaron solo. Tonet se excusó. Tiempo le quedaba de servir á aquel señor. Dentro de 2 semanas sería la fiesta de Santa Catalina y Tonet se prestaba á ser barquero. El tío Paloma, aplacando su cólera ante las explicaciones del nieto, dijo que ya había invitado á don Joaquín á una cacería en los carrizales del Palmar. Vendría á la semana siguiente, y él y Tonet serían sus barqueros. Había que contentar á la gente de Valencia para que la Albufera tuviera siempre buenos aficionados. Si no, ¿qué sería de la gente del lago? Aquella noche se emborrachó Tonet, y en vez de subir á la habitación de Neleta, se quedó roncando junto al hogar. Ninguno de los dos se buscó. Parecían huir uno del otro, encontrando cierto alivio en su aislamiento. Temblaban de verse juntos en la habitación,
Temían que resucitase el recuerdo de aquel ser que había pasado entre los dos como el lamento de una vida inmediatamente sofocada. Al día siguiente, Tonet volvió a embriagarse. No quería verse a solas con su razón. Necesitaba embrutecerla con el alcohol para conservarla muda y dormida. Llegaban a la taberna nuevas noticias sobre el estado de Sangonera. Se moría sin remedio. Los hombres habían vuelto á sus faenas, y las mujeres que entraban en la barraca del vagabundo reconocían la impotencia de sus remedios. Las más viejas explicaban la enfermedad á su modo. Se le había podrido el tapón de alimentos que cerraba la boca de su estómago. No había más que ver cómo se le hinchaba el vientre. Llegó el médico de Sollana en una de sus visitas semanales y lo llevaron á la barraca de Sangonera. El jornalero de la ciencia movió la cabeza negativamente. Nada quedaba que hacer. Era una apendicitis mortal, la consecuencia de un abuso extraordinario que llenaba de asombro al médico. Y por el pueblo repetían lo de la apendicitis, recreándose las mujeres en pronunciar una palabra tan extraña para ellas. El vicario don Miguel creyó llegado el momento de entrar en la barraca de aquel renegado. Nadie como él sabía despachar á la gente con prontitud y franqueza. Che, dijo desde la puerta, ¿tú eres cristiá? Sangonera hizo un gesto de asombro. Que si era cristiano. Y como escandalizado por la pregunta, miró al techo de su barraca, acariciando con arrobamiento y esperanza el pedazo de cielo azul que se veía por los desgarrones de la cubierta. Bueno, pues, entre hombres fuera mentiras, continuó el vicario. Debía confesarse porque iba a morir. Ni más ni menos. Aquel cura de escopeta no usaba rodeos con sus feligreses. Por los ojos del vagabundo pasó una expresión de terror. Su existencia, llena de miserias, se le apareció con todo el encanto de la libertad sin límites. Vio el lago con sus aguas resplandecientes, la dehesa rumorosa, con sus espesuras perfumadas, llena de flores silvestres, y hasta el mostrador de cañamel, ante el cual soñaba, contemplando la vida de color de rosa al través de los vasos. Y todo aquello iba a abandonarlo. De sus ojos vidriosos comenzaron a rodar lágrimas. No había remedio. Le llegaba la hora de morir. Contemplaría en otro mundo mejor la sonrisa celestial de inmensa misericordia que una noche le acarició junto al lago. Y con repentina tranquilidad, entre náuseas y crispamientos, confesó en voz baja al sacerdote sus raterías contra los pescadores, tan innumerables que no podía recordarlas más que en masa. Junto con sus pecados revelaba sus esperanzas, su fe en Cristo que vendría nuevamente a salvar a los pobres, su encuentro misterioso de cierta noche en la orilla del lago. Pero el vicario le interrumpía con rudeza. Sangonera, menos romansos. Tú deliras. La veritat, digues la veritat. La verdad ya la había dicho. Todos sus pecados consistían en huir del trabajo, por creer que era contrario a los mandatos del Señor. Una vez se había resignado a ser como los demás, a prestar sus brazos a los hombres, poniéndose en contacto con la riqueza y sus comodidades. Y ay, pagaba esta inconsecuencia con la vida. Todas las mujeres del palmar se mostraron enternecidas por el final del vagabundo. Había vivido como un hereje después de su fuga de la iglesia, pero moría como un cristiano. Su enfermedad no le permitía recibir al Señor, y el vicario le administró el último sacramento manchándose la sotana con sus vómitos. Sólo entraban en la barraca algunas viejas animosas que se dedicaban por abnegación a amortajar a todos los que morían en el pueblo. En la choza era insoportable el hedor. La gente hablaba con misterio y asombro de la agonía de Sangonera. Desde el día anterior no eran alimentos lo que arrojaba su boca. Era algo peor. Y las vecinas, apretándose las narices, se lo imaginaban tendido en la paja, rodeado de inmundicias. Murió al tercer día de enfermedad, con el vientre hinchado, la cara crispada, las manos contraídas por el sufrimiento y la boca dilatada de oreja a oreja por las últimas convulsiones. Las mujeres más ricas del palmar que frecuentaban el presbiterio sentían tierna conmiseración por aquel infeliz que se había reconciliado con el Señor
después de una vida de perro. Quisieron que emprendiese dignamente el último viaje y marcharon a Valencia para los preparativos del entierro, gastando una cantidad que jamás había visto Sangonera en vida. Lo vistieron con un hábito religioso, dentro de un ataúd blanco con galones de plata, y el vecindario desfiló ante el cadáver del vagabundo. Sus antiguos compañeros se frotaban los ojos enrojecidos por el alcohol, conteniendo la risa que les causaba ver á su amigote tan limpio, en una caja de soltero y vestido de fraile. Hasta su muerte parecía cosa de broma. Adiós, Sangonera. Ya no se vaciarían los mornells antes de la llegada de sus dueños. Ya no se adornaría con las flores de los ribazos como un pagano ebrio. Había vivido libre y feliz, sin las fatigas del trabajo, y hasta en el trance de la muerte sabía marchar al otro mundo con aparato de rico á costa de los demás. A media noche metieron el féretro en el carro de las anguilas, entre los cestones de la pesca, y el sacristán del palmar, con otros 3 amigos, condujo el cadáver al cementerio, deteniéndose en todas las tabernas del camino. Tonet no se dio exacta cuenta de la muerte de su compañero. Vivía entre tinieblas, siempre bebiendo, y la embriaguez causaba en él un mutismo profundo. El miedo contenía su verbosidad, temiendo hablar demasiado. Sangonera ha mort. El teu compañero. Le decían en la taberna. Él contestaba con gruñidos, bebiendo y dormitando, mientras los parroquianos atribuían su silencio a la pena por la muerte del camarada. Neleta, blanca y triste, como si a todas horas pasase y repasase un fantasma ante sus ojos, pretendía evitar que su amante bebiera. Tonet, no beguis, decía con dulzura. Y se asustaba ante el gesto de rebelión, de sorda cólera, con que la contestaba el borracho. Adivinaba que su imperio sobre aquella voluntad se había desvanecido. Algunas veces veía brillar en sus ojos un odio naciente, una animosidad de esclavo resuelto á chocar con el antiguo opresor, aniquilándolo. No prestaba atención á Neleta y llenaba su vaso en todos los toneles de la casa. Cuando le sorprendía el sueño, tendíase en cualquier rincón, y allí permanecía como muerto, mientras Centella, con el dulce instinto de los perros, acariciaba su rostro y sus manos. Tonet no quería que despertase su pensamiento. Tan pronto como la embriaguez comenzaba á desvanecerse, sentía una inquietud penosa. Las sombras de los que entraban en la taberna al proyectarse en el suelo le hacían levantar la cabeza con alarma, como si temiese la aparición de alguien que turbaba sus sueños con el escalofrío del terror. Necesitaba reanudar la embriaguez, no salir de su estado de embrutecimiento que le amodorraba el alma embotando sus sensaciones. A través de los velos con que la embriaguez envolvía su pensamiento, todo le parecía lejano, difuso, borroso. Creía que iban transcurridos muchos años desde aquella noche pasada en el lago, la última de su existencia de hombre, la primera de una vida de sombras que atravesaba á tientas, con el cerebro obscurecido por el alcohol. El recuerdo de aquella noche le hacía temblar apenas se sentía libre de la embriaguez. Solamente borracho podía tolerar este recuerdo, viéndolo indeciso, como una de esas vergüenzas lejanas cuya evocación duele menos perdida en las brumas del pasado. Su abuelo vino á sorprenderle en este embrutecimiento. El tío Paloma aguardaba al día siguiente la llegada de don Joaquín para una cacería en los carrizales. Quería cumplir el nieto su palabra. Neleta le instó á que aceptase. Estaba enfermo, le convenía distraerse. Llevaba más de una semana sin salir de la taberna. El cubano se sintió atraído por la promesa de un día de agitación. Su entusiasmo de cazador volvió á renacer. Iba á vivir siempre lejos del lago. Pasó el día cargando cartuchos, limpiando la magnífica escopeta del difunto Cañamél, y ocupado en esto bebió menos. La centella saltaba en torno de él, ladrando de alegría al ver los preparativos. A la mañana siguiente se presentó el tío Paloma, trayendo en el barquito á don Joaquín con todos sus arreos vistosos de cazador. El viejo estaba impaciente y daba prisa á su nieto. Sólo quería detenerse el tiempo preciso para que el señor tomase un bocado
y enseguida á los carrizales. Había que aprovechar la mañana. A poco rato partieron, Tonet delante, llevando la centella en su barquito como un mascarón de proa, y á continuación la barca del tío Paloma, donde don Joaquín examinaba con asombro la escopeta del viejo, aquella arma famosa llena de remiendos, de la que tantas proezas se contaban en el lago. Los dos barquitos salieron á la albufera. Tonet, viendo que su abuelo perchaba hacia la izquierda, quiso saber á dónde iban. El viejo se asombró de la pregunta. Iban al bolodró, la mata más grande de las inmediatas al pueblo. Allí abundaban más que en otros puntos los gallos de cañar y las pollas de agua. Tonet quería ir lejos, á las matas del centro del lago. Y entre los dos barqueros comenzó una empeñada discusión. Pero el viejo acabó por imponerse, y Tonet tuvo que seguirle de mala voluntad, moviendo sus hombros como resignado. Los dos barquitos entraron en un callejón de agua entre los altos carrizos. La anea crecía á manojos entre los senills. Las cañas se confundían con los juncos y las plantas trepadoras con sus campanillas blancas y azules se enredaban en esta selva acuática formando guirnaldas. La confusa maraña de raíces daba una apariencia de solidez á los macizos de cañas. En el callejón el agua mostraba en su fondo extrañas vegetaciones que subían hasta la superficie, no sabiéndose en ciertos momentos si navegaban los barquitos o se arrastraban sobre campos verdosos cubiertos por un débil cristal. El silencio de la mañana era profundo en este rincón de la albufera, que aún parecía más salvaje á la luz del sol. De vez en cuando un chillido de pájaro en la espesura, un ruido de burbujas en el agua delatando la presencia de bichos ocultos entre las viscosidades del fondo. Don Joaquín preparaba la escopeta, esperando que pasasen los pájaros de un lado á otro del espeso carrizal. Tonet, dona una volta, ordenó el viejo. Y el cubano salió con su barquito á toda percha para rodar en torno de la mata, sacudiendo las cañas á fin de que, asustados los pájaros, se trasladasen de una punta á otra del carrizal. Tardó más de 10 minutos en dar la vuelta al cañar. Cuando volvió al lado de su abuelo, ya disparaba don Joaquín contra los pájaros que, inquietos y asustados, cambiaban de guarida pasando por el espacio descubierto. Asomábanse las pollas á aquel callejón desprovisto de cañas que dejaba su paso al descubierto. Dudaban un momento en arriesgarse, pero, por fin, unas volando y las otras á nado, pasaban la vía de agua y en el mismo momento alcanzábalas el disparo del cazador. En este espacio angosto el tiro era seguro, y don Joaquín gozaba las satisfacciones de un gran tirador, viendo la facilidad con que abatía las piezas. La centella se arrojaba del barquito, alcanzaba á nado los pájaros, todavía vivos, y los traía con expresión triunfante hasta las manos del cazador. La escopeta del tío Paloma no estaba inactiva. El viejo tenía empeño en halagar al parroquiano adulándole á tiros, como era su costumbre. Cuando veía un pájaro próximo á escapar, disparaba, haciendo creer al burgués que era él quien lo había derribado. Pasó á nado una hermosa zarceta, y por pronto que tiraron don Joaquín y el tío Paloma, desapareció en el carrizal. va farida gritó el viejo barquero. El cazador mostrábase contrariado. qué lástima, moriría entre las cañas sin que pudiesen recogerla. búscala centella, búscala gritó Tonet á su perra. Centella se arrojó de la barca, lanzándose en el carrizal con gran estrépito de las cañas que se abrían á su paso. Tonet sonreía seguro del éxito, la perra traería el pájaro. Pero el abuelo mostraba cierta incredulidad. Aquellas aves las herían en una punta de la albufera y como ganasen el cañar, iban á morir al extremo opuesto. Además, la perra era una antigualla como él. En otros tiempos, cuando la compró Cañamél, valía cualquier cosa, pero ahora no había que confiar en su olfato. Tonet, despreciando las opiniones de su abuelo, se limitaba á repetir: ya burá vusté, ya burá vusté. Se oía el chapoteo de la perra en el fango del carrizal, tan pronto inmediato como lejano,
y los hombres seguían en el silencio de la mañana sus interminables evoluciones guiándose por el chasquido de las cañas y el rumor de la maleza rompiéndose ante el empuje de la vigorosa bestia. Después de algunos minutos de espera la vieron salir del carrizal con aspecto desalentado y los ojos tristes sin llevar nada en la boca. El viejo barquero sonreía triunfante. ¿Qué decía él? Pero tonet creyéndose en ridículo apostrofaba á la perra amenazándola con el puño para que no se aproximara á la barca. búscala búscala volvió á ordenar con imperio al pobre animal y otra vez se metió entre los carrizos moviendo la cola con expresión de desconfianza. Ella encontraría al pájaro lo afirmaba tonet que la había hecho realizar trabajos más difíciles. De nuevo sonó el chapoteo del animal en la selva acuática. Iba de una parte á otra con indecisión, cambiando á cada momento de pista, sin confianza en sus desordenadas carreras, sin osar mostrarse vencida, pues tan pronto como tornaba hacia las barcas, asomando su cabeza entre las cañas, veía el puño del amo y oía el búscala, que equivalía á una amenaza. Varias veces volvió á husmear la pista, y al fin se alejó tanto en sus invisibles carreras que los cazadores dejaron de oír el ruido de sus patas. Un ladrido lejano repetido varias veces hizo sonreír á tonet. ¿Qué tal? Su vieja compañera podría tardar, pero nada se le escapaba. La perra seguía ladrando lejos, muy lejos, con expresión desesperada, pero sin aproximarse. El cubano silbó. Aquí santella aquí comenzó á oírse su chapoteo cada vez más próximo. Se acercaba tronchando cañas, abatiendo hierbas con gran estrépito de agua removida. Por fin apareció con un objeto en la boca, nadando penosamente. Aquí santella aquí seguía gritando tonet. Pasó junto á la barca del abuelo y el cazador se llevó la mano á los ojos como si le hiriese un relámpago. mare de déu gimió aterrado mientras la escopeta se le iba de las manos. Tonet se irguió con la mirada loca estremecido de pies á cabeza como si el aire faltase de pronto en sus pulmones. Vio junto á la borda de su barca un lío de trapos y en él algo lívido y gelatinoso erizado de sanguijuelas. Una cabecita hinchada deforme negruzca con las cuencas vacías y colgando de una de ellas el globo de un ojo. Todo tan repugnante, tan hediondo que parecía entenebrecer repentinamente el agua y el espacio, haciendo que en pleno sol cayese la noche sobre el lago. Levantó la percha con ambas manos y fué tan tremendo el golpe que el cráneo de la perra crujió como si se rompiese y el pobre animal dando un aullido se hundió con su presa en las aguas arremolinadas. Después miró con ojos extraviados á su abuelo que no adivinaba lo ocurrido al pobre don Joaquín que parecía anonadado por el terror y perchando instintivamente salió disparado cual una flecha por la vía de agua como si se incorporase el fantasma del remordimiento adormecido durante una semana y corriera tras él rasgándole la espalda con sus uñas implacables. Capítulo 10 de Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Capítulo 10. Su carrera fué corta. Al salir á la albufera vio cerca algunas barcas, oyó gritos de los que las tripulaban y quiso ocultarse con el rubor del que se ve desnudo ante gentes extrañas. El sol parecía herirle. La inmensa superficie del lago le causaba miedo. Necesitaba agazaparse en un rincón obscuro, no ver, no oír, y viró volviendo á meterse en los carrizos. No fué muy lejos. La proa del barquito se hundió entre las cañas, y el miserable, soltando la percha, se dejó caer en el fondo de la embarcación con la cabeza oculta entre las manos. Por mucho tiempo callaron los pájaros, cesaron los ruidos en el carrizal, como si la vida oculta entre las cañas callase, aterrada por un rugido salvaje,
un lamento entrecortado que parecía el hipo de un moribundo. El miserable lloraba. Después del embrutecimiento que le había conservado en completa insensibilidad, el crimen levantábase ante él como si no hubiera transcurrido el tiempo, como si acabase de cometerlo. Cuando creía próximo a borrarse para siempre el recuerdo de su delito, la fatalidad lo hacía renacer, lo paseaba ante sus ojos y en qué forma. El remordimiento resucitaba en él los instintos de padre, muertos desde aquella noche fatal. El horror le hacía sentir su delito con cruel intensidad. Aquella carne abandonada a los reptiles del lago era carne suya. Aquella envoltura de materia, vivero de sanguijuelas y gusanos, era el fruto de sus arrebatos apasionados, de su amor insaciable en el silencio de la noche. La enormidad del crimen le abrumaba. Nada de excusas. No debía buscar pretextos como otras veces para seguir adelante. Era un miserable, indigno de vivir. Una rama seca del árbol de los palomas, siempre recto, siempre vigoroso, con aspereza salvaje, pero sano en medio de su aislamiento. La mala rama debía desaparecer. Su abuelo tenía razón al despreciarlo. Su padre, su pobre padre, al que ahora contemplaba con la grandeza de los santos, hacía bien en repelerle como un brote infame de su existencia. La infeliz Borda, con su vergonzoso origen, era más hija de los palomas que él. ¿Qué había hecho durante su vida? Nada. Su voluntad sólo tenía fuerzas para huir del trabajo. El desdichado Sangonera había sido mejor que él. Solo en el mundo, sin familia, sin necesidades en su dura existencia de vagabundo, podía vivir inactivo, con la dulce inconsciencia de los pájaros. Pero él, devorado por ardorosos apetitos, huyendo egoístamente del deber, había querido ser rico, vivir descansado, siguiendo tortuosas sendas, despreciando los consejos de su padre que adivinaba el peligro. Y de la pereza sin dignidad había venido a caer en el crimen. Le espantaba su delito. Su conciencia de padre arañábale al despertar, pero aún sufría de una herida mayor y más sangrienta. La soberbia viril, aquel afán de ser fuerte y dominar a los hombres por el arrojo, le hacía sufrir el tormento más cruel. Veía en lontananza el castigo, el presidio, quién sabe si el carafalet, última apoteosis del hombre bestia. Todo lo aceptaba, pues al fin para los hombres se había hecho, pero por algo digno de un ser fuerte, por reñir, por matar cara a cara, tinto en sangre hasta los codos, con la locura salvaje del ser humano que se trueca en fiera. Pero matar a un recién nacido sin otra defensa que su llanto, confesar ante el mundo que él, el valentón, el antiguo guerrillero, para caer en el crimen sólo había osado asesinar a un hijo suyo. Y lloraba, lloraba sintiendo, más que los remordimientos, la vergüenza de su cobardía y el despecho por su vileza. En las tinieblas de su pensamiento brillaba como un punto de luz cierta confianza en sí mismo. Él no era malo. Tenía la buena sangre de su padre. Su delito era el egoísmo. La voluntad débil que le había hecho apartarse de la lucha por la vida. La perversa era Neleta, aquella fuerza superior que le encadenaba, aquel egoísmo férreo que arrollaba el suyo, plegándolo a todos sus contornos como una vestidura dúctil. Ay, si no la hubiese conocido, si al volver de tierras lejanas no hubiera encontrado fijos en él los ojos glaucos que parecían decirle: tómame, ya soy rica, he realizado la ilusión de mi vida, ahora me faltas tú. Ella había sido la tentación, el impulso que le arrojó en la sombra, el egoísmo y la codicia con careta del amor que lo guiaron hasta el crimen. Por conservar migajas de su fortuna, no vacilaba ella en abandonar un trozo de sus entrañas, y él, esclavo inconsciente, completaba la obra aniquilando su propia carne. Cuán miserable le parecía su existencia. Pasaba confusamente por su memoria la vieja tradición de la Sancha, aquel cuento de la serpiente que repetían las generaciones en las riberas del lago. Él era como el pastor de la leyenda. Había acariciado de pequeña a la serpiente, la había alimentado prestándola hasta el calor de su cuerpo, y al volver de la guerra
asombrábase viéndola grande, poderosa, embellecida por el tiempo, mientras ella se enroscaba con un abrazo fatal causándole la muerte con sus caricias. Su serpiente estaba en el pueblo como la del pastor en el llano salvaje. Aquella sancha del palmar desde su asiento en la taberna era la que le mataba con los anillos inflexibles del crimen. No quería volver al mundo, imposible vivir entre gentes, no podría mirarlas. Vería en todas partes la cabecita deforme, hinchada, monstruosa, con sus cuencas profundas devoradas por los gusarapos. Sólo al pensar en Neleta un velo de sangre pasaba por sus ojos, y en medio de su arrepentimiento alzábase el deseo homicida, el impulso de matar á la que consideraba ahora como su enemiga implacable. ¿Para qué un nuevo crimen? Allí en la soledad, lejos de toda mirada, se sentía mejor, y allí quería quedarse. Además, un miedo absorbente surgía en él con toda la fuerza del egoísmo, única pasión de su vida. Tal vez a aquellas horas circulaba por el palmar la noticia del horrible suceso. Su abuelo callaría, pero aquel extraño venido de la ciudad no tenía por qué guardar silencio. Buscarían, averiguarían, vendrían los tricornios charolados desde la huerta de Ruzafa. Él no tendría valor para sostener las miradas, no sabría mentir. Confesaría el crimen, y su padre, aquel trabajador puro ante Dios, moriría de vergüenza. Y si lograba encerrarse en su mentira salvando la cabeza, ¿qué ganaba en ello? ¿Había de volver á los brazos de Neleta á verse oprimido otra vez por los anillos del reptil? No, todo había acabado. Era la mala rama y debía caer. No obstinarse en seguir, muerto y sin jugo, agarrado al árbol, paralizando su vida. Ya no lloraba. Con un supremo esfuerzo de su voluntad salió del doloroso ensimismamiento. Caída en la proa de la barca estaba la escopeta de Cañamél. Tonet la miró con expresión irónica. Bien reiría el tabernero si le viese. Por primera vez, el parásito engordado á su sombra iba á emplear para una acción buena algo de lo que le había usurpado. Con tranquilidad de autómata se descalzó un pie arrojando lejos la alpargata. Montó las dos llaves de la escopeta y desabrochándose la blusa y la camisa, se inclinó sobre el arma hasta apoyar en el doble cañón su pecho desnudo. El pie descalzo subió dulcemente á lo largo de la culata buscando los gatillos, y una doble detonación conmovió con tanta fuerza el carrizal que de todos lados salieron revoloteando las aves, locas de miedo. El tío Paloma no volvió al palmar hasta la caída de la tarde. Había dejado en el saler á su cazador, que deseaba cuanto antes salir del lago y llegar á la ciudad, jurando no volver á aquellos sitios. En 2 viajes 2 desgracias. La albufera sólo guardaba para él sorpresas terribles. La última le iba á costar una enfermedad. El tranquilo ciudadano, padre de numerosa prole, no podía apartar de su memoria el lúgubre envoltorio que había pasado ante sus ojos. Seguramente que al llegar á su casa tendría que meterse en cama pretextando cualquier dolencia. La sorpresa le había conmovido profundamente. El mismo cazador aconsejaba al tío Paloma una reserva absoluta. Que no se le escapase una palabra. Nada habían visto. Debía recomendar el silencio á su pobre nieto, fugitivo sin duda por la impresión de la terrible sorpresa. El lago había vuelto á tragarse el secreto, y sería una candidez que ellos hablasen sabiendo cómo marea la justicia á los inocentes cuando cometen la tontería de ir en su busca. Los hombres honrados deben evitar todo contacto con la ley. Y el pobre señor, después de desembarcar en tierra firme, no se metió en su tartana hasta que el barquero, cada vez más pensativo, le juró varias veces que sería mudo. Cuando al anochecer llegó el tío Paloma al palmar, amarró frente á la taberna los 2 barquitos en que habían salido por la mañana. Neleta, derecha tras el mostrador, buscó en vano á Tonet con su mirada. El viejo adivinó. No l'esperis, dijo con voz fosca. No tornará més. Y con acento reconcentrado le preguntó si se sentía mejor, hablando de la palidez de su rostro con una intención que hizo estremecerse á Neleta.
La tabernera adivinó inmediatamente que el tío Paloma conocía su secreto. Pero, ¿y Tonet? Volvió a preguntar con voz angustiosa. El viejo hablaba volviendo los ojos, como si deseara no verla para conservar su forzada calma. Tonet no volvería más. Había huido lejos, muy lejos, a un país de donde nunca se vuelve. Era lo mejor que podía haber hecho. Así todo quedaba arreglado y en el misterio. Pero, ¿vosté? Gimió Neleta con angustia, temiendo que el viejo hablase. El tío Paloma callaría. Lo afirmó golpeándose el pecho. Despreciaba á su nieto, pero tenía interés en que nada se supiera. El nombre de los Palomas, después de siglos de honrado prestigio, no estaba para ser arrastrado por un perezoso y una perra. Plora, gosa, plora, decía el barquero con irritación. Debía llorar toda su vida, ya que era la perdición de una familia. Que conservase su dinero. No sería él quien viniera a pedírselo a cambio del silencio. Y si quería saber dónde estaba su amante, dónde su hijo, no tenía más que mirar al lago. La albufera madre de todos guardaría el secreto con tanta fidelidad como él. Neleta quedó aterrada por esta revelación, pero, aun en medio de su inmensa sorpresa, miraba con inquietud al viejo, temiendo por su porvenir al verlo confiado al mutismo del tío Paloma. El viejo se golpeó una vez más el pecho. Que viviese feliz y gozase de su riqueza. Él callaría siempre. La noche fué lúgubre en la barraca de los Palomas. A la luz moribunda del candil, el abuelo y el padre, sentados frente á frente, hablaron mucho tiempo, con su gravedad de seres distanciados por el carácter, que sólo podían aproximarse á impulsos de la desgracia. El tío Paloma no usó de paliativos para dar la noticia. Había visto al chico muerto, con el pecho destrozado por 2 cargas de perdigones, hundido en el barro de la mata, con los pies fuera del agua junto al barquito abandonado. El tío Tóni apenas pestañeó. Sólo sus labios se apretaron convulsivamente y con las manos crispadas se arañó las rodillas. Un lamento prolongado, estridente, salió del ángulo oscuro de la barraca donde estaba la cocina, como si en esta lobreguez degollasen á alguien. Era la Borda que gemía, aterrada por la noticia. Silenci, chiqueta, gritó imperiosamente el viejo. Calla, calla, dijo el padre. Y la infeliz sollozó sordamente, oprimida en su dolor por la firmeza de aquellos 2 hombres de férrea voluntad que, al ser mordidos por la desgracia, permanecían con exterior impasible sin la más leve emoción en los ojos. El tío Paloma relataba lo ocurrido á grandes rasgos. La aparición de la perra con su horrible presa, la fuga de Tonet, después á la vuelta del saler, su minuciosa exploración por la mata, presintiendo una desgracia y su hallazgo del cadáver. Él lo adivinaba todo. Recordaba la desaparición de Tonet la víspera de la tirada, la palidez y el desfallecimiento de Neleta, su aspecto de enferma después de aquella noche, y con su astucia de viejo reconstruía el parto doloroso en el silencio nocturno, con el terror á ser oída por los vecinos, y después el infanticidio, un crimen que le hacía despreciar á Tonet más por cobarde que por criminal. El viejo, después de soltar su secreto, se sentía aliviado. A su tristeza sucedía la indignación. Miserables. Aquella Neleta resultaba una perra ardorosa que había perdido al muchacho, empujándolo al crimen por conservar su dinero. Pero Tonet era cobarde 2 veces, y más que por su delito, renegaba de él viendo que se mataba, loco de miedo ante las consecuencias. El señor se disparaba 2 tiros antes que dar la cara. Encontraba más cómodo desaparecer que pagar su falta, sufriendo el castigo. Siempre huyendo de la obligación, buscando las sendas fáciles por miedo á la lucha. ¡Qué tiempos, Cristo! ¡Qué juventud aquella! Su hijo apenas le escuchaba. Seguía inmóvil, anonadado por la desgracia, y doblaba la cabeza, como si las palabras de su padre fuesen un golpe que le abatía para siempre. La Borda volvió á gemir. Silenci, he dit silenci,
dijo con voz fosca el tío tóni. A su pena inmensa reconcentrada y muda le molestaba que otros se aliviasen con el llanto, mientras él, por su dureza de varón fuerte, no podía desahogar el dolor en lágrimas. El tío tóni habló por fin. Su voz no temblaba, pero velábase con la débil ronquera de la emoción. La muerte vergonzosa de aquel desdichado era un final digno de su conducta. Se lo había predicho, acabaría mal. Cuando se nace pobre, la pereza es el crimen. Así lo ha arreglado Dios y hay que conformarse. Pero, ay, era su hijo, la carne de su carne. Su férrea rectitud de hombre honrado mostrábase insensible ante la catástrofe. Pero allá dentro del pecho sentía cierta opresión, como si le hubieran arrancado parte de sus entrañas y estuviesen a aquellas horas sirviendo de pasto á las anguilas de la albufera. Quería verlo por última vez. ¿Le entendía su padre? Quería tenerle en sus brazos, como de pequeño, cuando lo adormecía cantándole que el para trabajaba para hacerle labrador rico, dueño de muchos campos. Para, para, decía con voz angustiosa al tío Paloma. Aón está. El viejo contestó indignado. Debían dejar las cosas como las había arreglado la casualidad. Era una locura torcer su curso. Nada de escándalos ni de levantar la punta del misterio. Así estaba bien, oculto todo. La gente, al no ver á Tonet, creería que había huido en busca de aventuras y de vida regalada como al marchar á América. El lago conservaba bien sus secretos. Transcurrían años antes que una persona pasase por el sitio donde estaba el suicida. La vegetación de la albufera lo tapa todo. Además, si hablaban, si publicaban la muerte, todos querrían saber más. Intervendría la justicia, se averiguaría la verdad, y en vez de un paloma desaparecido, cuya vergüenza sólo conocían ellos, tendrían un paloma deshonrado que se daba muerte por huir del presidio y tal vez del Carafalet. No, tono. Lo decía él con su autoridad de padre. Por unos cuantos meses de existencia que le quedaban debía respetarle, no amargar sus últimos días con la deshonra. Quería beber tranquilo con los demás barqueros, pudiendo mirarlos cara a cara. Todo estaba bien. A callar, pues. Además, si descubrían el cadáver, no lo enterrarían en sagrado. Su crimen y su suicidio le privaban de la misma sábana de tierra que los demás. Mejor estaba en el agua, hundido en el barro, rodeado de cañas, como último vástago maldito de una famosa dinastía de pescadores. Excitado por los lloros de la borda, el viejo la amenazaba. Debía callar. Es que quería perderlos. La noche fué interminable, de un silencio trágico. El lóbrego ambiente de la barraca parecía aún más denso, como si sobre él proyectase en su sombra las alas negras de la desgracia. El tío Paloma, con la insensibilidad del viejo duro y egoísta que desea prolongar su vida, dormitaba en la silleta de esparto. Su hijo pasaba las horas inmóvil, con los ojos desmesuradamente abiertos, fijos en el oleaje de sombras que la trémula luz del candil trazaba en la pared. La borda, sentada en el fogón, sollozaba débilmente, oculta en la sombra. Hubo un momento en que el tío Tóni se estremeció como si despertase. Se irguió, fué á la puerta de la barraca y abriéndola miró al cielo estrellado. Debían ser las 3. La calma de la noche pareció penetrar en él, afirmando la resolución que acababa de surgir en su voluntad. Se aproximó al viejo y lo empujó hasta despertarlo. Para, para, dijo con voz suplicante. Aón está. El tío Paloma, medio dormido, protestó furioso. Debía dejarle en paz. Aquello no tenía remedio. Quería dormir y ojalá no despertase nunca. Pero el tío Tóni continuaba suplicando. Debía pensar que era su nieto. Él, que era el padre, no podría vivir mientras no lo contemplase por última vez. Se lo imaginaría a todas horas en el fondo del lago, corrompido por las aguas, devorado por las bestias, sin la sepultura en la tierra que alcanzaban los más miserables, hasta aquel sangonera que vivió sin padre.
Ay, trabajar sufriendo toda la vida para asegurar el pan al hijo único y abandonarlo después, sin saber dónde está su tumba, como los perros muertos se arrojan en la albufera. No podía ser padre. Era muy cruel. Jamás tendría valor para navegar en el lago, pensando que tal vez su barca pasaba sobre el cadáver del hijo. Para, para, imploraba moviendo al viejo casi dormido. El tío Paloma se irguió como si fuese á pegarle. Quería dejarlo en paz, buscar él otra vez á aquel cobarde, que le dejasen dormir. No quería revolver el barro con peligro de hacer pública la deshonra de su familia. Pero, ¿aún está? Preguntaba ansioso el padre. Él iría solo, pero, por Dios, debía decirle el sitio. Si el abuelo no hablaba, sentíase capaz de pasar el resto de la vida registrando el lago, aunque hiciera público su secreto. En la mata del bolodró, dijo por fin el viejo. Te costará d'encontrar. Y cerró los ojos, inclinando la cabeza para reanudar aquel sueño del que no quería salir. El tío Tóni hizo un gesto á la borda. Cogieron sus azadones de enterradores, sus perchas de barqueros, los agudos tridentes que servían para la pesca de las piezas gruesas, encendieron un farol en la luz del candil y en el silencio de la noche atravesaron el pueblo para embarcarse en el canal. El negro barquito, con el farol en la proa, pasó toda la noche evolucionando por el interior de los carrizales. Veíasele como una estrella roja errando á través de las cañas. Cerca del amanecer la luz se apagó. Habían encontrado el cadáver después de 2 horas de busca angustiosa, tal como lo vio el abuelo, con la cabeza hundida en el barro, los pies fuera del agua y el pecho convertido en una masa sanguinolenta, destrozado á boca de jarro por la metralla de los cartuchos de caza. Lo recogieron con sus tridentes del fondo del agua. El padre, al clavar su fitora en aquel bulto blanducho, izándolo á la barca con sobrehumano esfuerzo, creyó que la hundía en su propio pecho. Después fué la marcha lenta, angustiosa, mirando á todos lados como criminales que temen ser sorprendidos. La borda, siempre sollozante, perchaba en la proa. El padre ayudábala en el otro extremo de la barca, y entre estas dos figuras rígidas que recortaban su negra silueta en la difusa luz de la noche estrellada, yacía tendido el cadáver del suicida. Abordaron á los campos del tío Tóni aquel suelo artificial, formado espuerta sobre espuerta á fuerza de puños con una tenacidad loca. El padre y la borda, cogiendo el cadáver, lo descendieron cuidadosamente á tierra, como si fuese un enfermo que podía despertar. Después, con sus azadones de enterradores infatigables, comenzaron á abrir una fosa. Una semana antes aún traían tierra allí desde los extremos del lago. Ahora la quitaban para ocultar la deshonra de la familia. Comenzaba á amanecer cuando bajaron el cadáver al fondo de la fosa, que rezumaba agua por todos lados. Una luz fría y azulada extendíase sobre la albufera, dando á su superficie el duro reflejo del acero. Por el espacio gris pasaban en triángulo las primeras bandadas de pájaros. El tío Tóni miró por última vez á su hijo. Después volvió la espalda, como si le avergonzasen las lágrimas que rompían por fin la dureza de sus ojos. Su vida estaba terminada. Tantos años de batalla con el lago, creyendo que formaba una fortuna, y preparando, sin saberlo, la tumba de su hijo. Hería con sus pies aquella tierra que guardaba la esencia de su vida. Primero la había dedicado su sudor, su fuerza, sus ilusiones. Ahora, cuando había que abonarla, le entregaba sus propias entrañas. El hijo, el sucesor, la esperanza dando por terminada su obra. La tierra cumpliría su misión. Crecería la cosecha como un mar de espigas cobrizas sobre el cadáver de Tonet. Pero, a él, ¿qué le restaba que hacer en el mundo? Lloró el padre contemplando el vacío de su existencia, la soledad que le esperaba hasta la muerte, lisa, monótona, interminable, como aquel lago que brillaba ante sus ojos sin una barca que cortase su rasa superficie.
y mientras el lamento del tío tóni rasgaba como un alarido de desesperación el silencio del amanecer, la borda viendo de espaldas á su padre inclinóse al borde de la fosa y besó la lívida cabeza con un beso ardiente de inmensa pasión de amor sin esperanza osando ante el misterio de la muerte revelar por primera vez el secreto de su vida. Y fin de Cañas y Barro, de Vicente Blasco Ibáñez. Narrado por Montse González.